hablar de los niveles. Dicho esto, aquí estoy copiando mi correo porque algo que me gusta hacer a mí es compartir. Y mi página web es rodolfocaballero.com, rodcap13@gmail.com. Tengo dificultades con la arroba aquí, pero ya ustedes saben cuál es. Me pueden escribir, pedir esos libros electrónicos y compartírselos con mucho gusto. Pero el modelo integral cambió mi manera de ver la vida, y en ese aspecto, no solamente por la experiencia esta de dolorosa que viví, de carencia, de limitaciones en el plano laboral, en el personal tengo otras muchas más experiencias que me convencieron, vamos a decir así, en términos prácticos, respecto a el poder que tiene el ser humano de ser resiliente integralmente, abrazando o incorporando estas 4 perspectivas a la hora en que analiza o ve una situación. Y voy a mostrarles un ejemplo. Fíjense, cuando yo experimentaba las limitaciones de no encontrar trabajo, estaba muy metido en mi mundo interior. Estudiaba, leía. En mi mundo individual exterior, comía, me levantaba temprano todos los días, comenzaba a pensar, a hacer cosas, a llamar gente para buscar trabajo, actuaba, digamos, repetidamente buscando trabajo, buscando negocio, pero llegó el momento en donde el actuar no me daba resultado alguno y ya estaban agotadas todas las posibilidades. Fueron 2 años de crecimiento económico muy bajo para el país y había un montón de gente desempleada en mi rama profesional, que me desempeñaba en ese momento, que era la consultoría y la administración de empresas. Y fue curioso que no salía de ahí, de esas 2 perspectivas. O hacer o pensar en qué hacer, o hacer o pensar en qué hacer. No salía de ese péndulo. Siempre era así, para allá y para acá. ¿Y qué resulta? Que un día, repasando el modelo integral, me señala que veía que también asumiera la perspectiva de los sistemas. Y yo me pregunté, entonces, bueno, ¿cómo así que, cómo contemplo desde la perspectiva de los sistemas mi desempleo? Y de repente me quedé así pensando y dije, claro, los sistemas, primero que el primer sistema es la población de Panamá, mi sistema mayor. Y dentro de eso yo tengo una maestría en orientación familiar. Enseguida me cayó la peseta y me dije, oye, ¿cuánta gente está necesitada de orientación familiar, Rodolfo? Y me quedé así, digo, claro, yo puedo volver a salir a la calle para ser orientador familiar. ¿Cómo les explico? El rubro, la categoría en la que yo estaba trabajando había sido siempre gerencia, consultoría, administración de empresa. Pero había dejado atrás mi carrera de orientador familiar porque me reinventé y salí adelante. Y cuando comprendí que podría hacer un camino por allí, comencé a tocar puertas otra vez y armé 2 consultorios para dar orientación familiar. Y después apareció una oportunidad. Es que cuando mueves, y esto es importante cuando hablamos del mundo integral, de comprender nuestro mundo interior, exterior, o el de intentar motivarme, inspirarme, generar un propósito y actuar conforme a ello, no podemos olvidar que lo hacemos para una sociedad que está entretejida de muchas maneras, que también, no solamente cuando miro los sistemas, puedo mirar el mundo y decir, yo puedo, por ejemplo, la razón por la que hice mi página web fue para responder a la gente que está fuera de Panamá y necesita ayuda de coaching integral, de orientación, de conferencias, de seminarios, de talleres, y me puedan contactar para
poder darles mis servicios. El asunto es que en ese momento yo estaba muy, muy deprimido, muy triste. Sentía mucho dolor porque no encontraba solución y mis fuerzas intelectuales, mi experiencia, mis contactos, nada me daba resultado. Y esta parte creo que es fundamental que ustedes se pregunten, ¿cuán preparados están ustedes para cuando las realidades los superen sus fuerzas, sus capacidades intelectuales, sus lógicas, sus visiones, sus fundamentos, razones, planes, programas, proyectos? ¿Están listos para eso? ¿Están listos para tragar vida? Porque lo normal que nos pasa a todos los seres humanos, queridos hermanitos y hermanitas, amigos y amigas, compatriotas chiricanos, chiricanas, lo normal es que nosotros nos derrumbe el miedo. Y aquí no importa si usted cree que usted es un valiente o una valiente y que usted es Superman o la Mujer Maravilla. El momento en donde a usted le dicen, tienes esta crisis, te informo que tienes cáncer, te informo que murió tu mamá, te informo que se acabó esto, quiero el divorcio, te informo que papá que estoy embarazada, te informo papá que me despidieron, te informo que estás en quiebra, que te robaron $15,000 en tu clínica, qué sé yo. Cuando experimentas bailar con la vida, no es lo mismo que ver la vida y contemplarla desde afuera. No es lo mismo verla venir que bailar con ella. Bailar con la vida involucra un arte. Y aquí algunos sabios, me gusta que en los materiales que he leído, los libros que he leído, plantean que la vida es de alguna manera como un río que tiene sus dos orillas. Una orilla que es la del placer, la fortuna, el bienestar, y otra orilla que es la del dolor, los límites, las carencias, las incapacidades, imposibilidades, necesidades, pero que en el flujo de la vida nos golpeamos como el agua del río contra los dos márgenes del río, y que el arte de vivir, plantean los sabios, consiste en siempre regresar al centro. Y regresar a nuestro centro es justamente lo que la resiliencia, el modelo de la resiliencia integral trata de presentarles. Porque cuando a nosotros nos atrapa el miedo, ¿qué ocurre? Voy a poner un ejemplo. Si a usted le toca vivir una experiencia placentera, se ganó el gordito, usted puede caer en una obsesión y una fijación, dos mecanismos de la del dinamismo de la psicología, de la mente, que explican que usted se aferra a algo. Pero como la característica principal de todo lo que existe en este mundo y este plano es efímero, es temporal, cambia, varía, usted cuando pierda eso o eso cambie, usted se volvió en una persona que se sintió vacía, infeliz, desorientada, confundida, no porque las cosas cambian, sino porque usted se aferró a ellas, se apegó a ellas. Usted se identificó con ellas. Y esto, en el mundo que estamos viviendo en este momento, ¿sí?, ha llevado a muchas personas a la depresión, por un lado,
al suicidio por otro, pero también hacerle daño a otros, como el homicidio, la violencia, el maltrato intrafamiliar, etc. Y aquí hay que comprender entonces también que del otro lado del río de la vida también están las situaciones dolorosas. Pero sentir dolor no es lo mismo que sufrir, porque el sufrimiento tiene que ver con una decisión, el dolor con una experiencia natural. Y usted puede experimentar dolor, pero no sufrir por ese dolor. Ser paciente cuando simplemente le toca esperar. Ser paciente cuando la vida le dice, te toca hacerte diálisis, tienes que ir todas las semanas a hacerte diálisis. Como a mí me pasó reciente, yo sufro de diabetes, me dijeron, tienes tus valores en 410, te vamos a tratar con insulina, vamos a ver qué va a pasar con eso. Y como me pasó felizmente, hace 2-3 meses que me chequeé los valores, me retiraron la insulina y ahora solamente con metformina 2 veces al día me trato, pero mantengo el ejercicio, mantengo la dieta, mantengo la práctica de el cuidar mi bienestar emocional, mental, familiar, social. Entonces la vida siempre nos debe de permitir experimentar las dos cosas, los dos polos de la vida, el polo positivo y el polo negativo. El problema de la humanidad es quedarse atascada. Cuando una persona se queda atascada en una, con la obsesión y la fijación, en otra, con la alergia, que es otro mecanismo de defensa de la mente o del dinamismo de la mente, alérgico a lo malo, ¿sí? O que evitamos lo malo, no aceptamos esas situaciones, nos quebramos y nos partimos, quedamos hechos pedazos cuando nos toca experimentar situaciones dolorosas. ¿Por qué? Porque nos identificamos con esas situaciones y dijimos, no, yo no quiero jamás llegar a estar en situaciones de riesgo financiero. Yo no quiero jamás ser pobre, yo no quiero jamás quedar en situaciones de carencia. Pero tarde que temprano la vida nos permite experimentar esas cosas para no solamente darnos lecciones. Esa parte a veces no es muy lógica, ¿eh? Y no es muy lógica porque conocí a un chico de 23 años, hace 5 años falleció, le dio cáncer de garganta, un muchachito que venía de buena familia, se cuidaba, tenía buena salud, era un muchachito que iba a la iglesia, un muchacho que iba a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Un buen hombre. Y para nosotros, sus amigos y sus familiares cercanos, no había lógica para decir, es que él le tocaba aprender de ese cáncer esto. No siempre hay que buscarle la utilidad al dolor. Y hay mucha gente que se pierde en eso y comienza a decir, sí, es que siempre de todas las cosas se puede aprender. No, hay cosas de las que no había nada que aprender, tenían que pasar. Porque la lógica, la vida en ese río, como lo plantean los místicos y los sabios, la vida es eso. Siempre va a llegar un momento en donde nos va a tocar enfrentar a nuestra hermana muerte, como la llamaba San Francisco. Y aquí son dos actitudes, o aceptarla con paz y sabiendo trascenderla, o enfrentarnos y luchar contra ella, pelearnos, cuando ya es evidente que ella vino a trasladarnos a nosotros al próximo mundo. Entonces, una mentalidad, una conciencia que se hace amiga de la fortuna y de la infortuna, del infortunio, es una mentalidad más sabia, más compasiva, más pacífica, más justa, más libre y más verdadera. Y voy a contar con un cuento, una parábola
de qué estoy hablando. Dice que había un rey que se preguntaba por qué después de haber conquistado tantos reinos y haber ampliado el imperio que le había dejado su padre, seguía experimentando después de las victorias tristeza y después del aburrimiento alegría, pero nunca ni el aburrimiento ni la alegría después de sus victorias pasaba. No entendía. Y llamó a todos sus sabios y consejeros y gente docta e intelectual para que le aclararan a qué se debía. Que él no podía estar feliz siempre y que siempre quería más y más y más y más. Entonces, nadie le supo dar respuesta. Cuando fue a comer, el cocinero le dijo, el rey le preguntó al cocinero, tengo un dilema, no sé qué hacer cuando experimento la felicidad y cuando experimento la infelicidad. Y le dice el cocinero, pues tienes que ir a conocer a un viejo sabio que vive por allá en una montaña solo, en una cabaña, y él posiblemente te diga, él me ayudó a mí a entender la vida. Y le dice el rey, bueno, mándalo a buscar y le que venga. El hombre vino al día siguiente y se presentó ante el rey, y el rey le dijo, te ofrezco la mitad de mi reino y la mitad de mis riquezas, si tú me quitas la pena y la tristeza que siento cada vez que cambio de estar feliz a estar infeliz. El viejo sabio le dijo, vengo en un mes con la respuesta para ti y no te voy a cobrar nada, te lo voy a dar gratis porque gratis lo recibí, gratis te lo doy. De esta manera, al mes regresó el viejo sabio con una cajita y un anillo de madera, el cual tenía inscrito dentro la siguiente frase: esto también pasará. Cuando el sabio se lo dio al rey, el rey le dijo, ¿y esto qué quiere decir? Y le dice, Su Majestad, ni las conquistas que usted ha realizado, ni las riquezas que usted ha conseguido, le darán el poder, la plenitud y la satisfacción de comprender esta gran verdad, que consiste en comprender lo pasajero de la felicidad y lo pasajero de la infelicidad en este mundo. ¿Qué creen? El rey quedó satisfecho con su anillo y pudo gobernar a su pueblo con mucha más sabiduría y mucha más compasión, con mucho éxito, con mucho progreso para toda esa gente. Y creo que la imagen, la metáfora del río de la vida y de que esto también pasará es muy relevante considerarlo y mantenerlo presente a la hora en que estamos enfrentándonos a situaciones de desafío creativo. Es probable que alguno de ustedes quiera hacer preguntas. Les recuerdo que por chat pueden hacer todas las preguntas que quieran, o si difieren de todo lo que estoy planteando, mostrarme o compartirme cualquier otra nueva perspectiva que puedan tener respecto a lo que estoy planteando. ¿Hay preguntas? ¿Hay inquietudes? ¿Alguien quiere en vivo abrir su micrófono y preguntar algo? No, no quiero. Sí quiero. Hola. Hola. ¿Me escucha? Perfectamente.
yo discrepo de su opinión de que de la muerte no se aprende. Yo creo que sí se aprende, no aprende el que se murió, pero los que estamos alrededor aprendemos que nadie es infalible, que todos somos vulnerables, independientemente del conocimiento, independientemente de la posición económica. Aprendemos que se sufre, que se da dolor cuando se ama, y muchas veces, aunque no sea por amor, sea por... se sufre la tristeza ajena. Entonces yo creo que todos los eventos tienen algo que aprender. Si uno tiene cáncer o si alguien fallece por cáncer, sí hay que aprender del cáncer. Hay que aprender que a lo mejor el diagnóstico temprano te puede ayudar, o a lo mejor también aprendemos que el cáncer no te da otra oportunidad. Entonces, yo difiero en ese aspecto. A mí me parece que todas las situaciones en la vida, para mal o para bien, tienen que aprender y estimulan la creatividad del individuo. Muchas veces uno lo aprende con dolor, lo aprende con mucha pena, o no solo con dolor moral, sino con dolor físico, pero aprende. Gracias. Sí, yo no he dicho, y voy a hacer la acotación, que no se pueda aprender de situaciones de crisis o la muerte, pero cité el caso, el ejemplo del muchacho este que murió, que se llaman las muertes sin sentido. O sea, como un niño, un muchacho joven con toda una vida por delante, ¿qué quiere enseñar esa situación? A veces a lo que me refiero es que no basta la intelectualidad de que todas las situaciones de crisis, de muerte, tienen una explicación lógica y terminan con... Mi punto es este. Todo no tiene que terminar como las historias de los cuentos de Disney y fueron felices para siempre, porque aprendí esto. Eso me da la sensación, ¿sí? Que, bueno, de hecho los sociólogos dicen que nuestra sociedad sufre de lo que se llama un materialismo espiritual. ¿Qué es eso? Es la necesidad de sacarle provecho o utilidad a todo. A todo en la vida no necesariamente le sacamos provecho o es porque es útil, sino que también podemos deshacernos de la necesidad de llegar a decir, oye, yo comprendí, aprendí esto. Y de repente decir, hombre, yo no sé qué tenía que aprender de esto, pero estoy gozándome la vida. Oye, yo no sé cuál era la enseñanza que se tenía esa situación, pero mírame, soy libre, gozo vivir, vivo mi vida lleno de plenitud. Porque el peligro de esa, digamos así, lo patológico de querer aprender y crecer en medio de las dificultades, consiste en que si no llegas a aprender y a comprender qué era lo que tenías que realizar en ese momento, o conocer, o cambiar tu paradigma o tu significado sobre las cosas, entonces te entra una ansiedad y una angustia y dices, es que lo que pasa es que yo no le he encontrado todavía sentido ni el propósito de haberme quedado 2 años sin empleo y haber perdido todo y todavía no encuentro, y será que fue un castigo. Entonces vienen las explicaciones míticas de decir, bueno, es que fue un castigo de no sé quién, o fue un trabajo que me hicieron, o no sé cuánto, que todas estas explicaciones comienza a darse la gente, ¿me explico? Sí se explica, pero insisto en la afirmación, o sea, que de repente me quedé 2 años sin trabajo, pero puedo analizar que la situación estaba difícil, que el desempleo aumentó, etcétera, etcétera, y ese aprendizaje le dio el estímulo a su cerebro para que las neuronas se pusieran activas y pensara que podía volver a otra actividad o realizar otra actividad que a lo mejor no era simplemente el trabajo que usted buscaba. Y ese aprendizaje
le enseñó que tenía que diversificar. ¿No Sí, sé? Okay. tal cual, tal cual. La advertencia y recomendación es, sí, si puedes encontrarle el aprendizaje, si puedes encontrar espacio y oportunidades para crecer, good, pero también podrías encontrar sabiduría si no. También podrías encontrar libertad si no es evidente, porque tampoco, la vida es un misterio, no la podemos encasillar como si también en ese mote o en esa etiqueta que le ponemos a la vida de que la vida es la universidad de la vida y que la universidad es una escuela. No necesariamente la vida nada más es una escuela y una universidad. Es también, me gusta llamarla un misterio. Miren cuánta cosa ha pasado desde toda la historia de la humanidad, el universo. Y no solamente la vida está referida a nosotros como especie, nosotros en el universo estamos recién estrenándonos, tenemos 30.000 años según los descubrimientos de los científicos y los evolucionistas respecto a cuándo apareció la especie humana. 30.000 años, estamos estrenaditos en un universo que tiene 15.000 millones de años de existencia. Entonces, como pretender siempre tener que encasillar dentro de nuestras lógicas y dentro de nuestros paradigmas y nuestra historia, etcétera, la necesidad, y aquí viene la advertencia y el cuidado con el que tienen que manejar esto. No necesariamente siempre las cosas en la vida son para que nosotros aprendamos, porque nos quedamos con una línea, y ahorita voy a hablar de las líneas de desarrollo que pueden ayudarnos a nosotros a ser resilientes, que es la línea cognitiva. No basta la línea cognitiva muchas veces. Está la línea intrapersonal, interpersonal, social, kinestésica, musical, artística, espacial, la línea colaborativa, integrativa, que son nada más y nada menos que las 12 inteligencias múltiples que descubrió el doctor Howard Gardner en los últimos 30 años y que plantean que la inteligencia no es una, sino todo este conjunto de inteligencias que en el modelo integral las llamamos líneas de desarrollo y que además crecen a niveles distintos, como el egocéntrico, el etnocéntrico, el mundicéntrico y el cosmocéntrico. Y ya voy para allá, para ese pedazo. Hay más preguntas acá y me dicen, entonces, ¿experimentar la resiliencia demanda esfuerzo propio o es una característica inherente a cada persona? Esfuerzo, me gusta esa palabra. Como decir, si entendemos la vida como una complejidad de sistemas, ¿sí? Interrelacionados, muy difícilmente, solo si usamos el esfuerzo, y ojo, subrayo la palabra solo si usamos el esfuerzo, podemos avanzar o superar las situaciones. A veces el esfuerzo excesivo rompe las cosas. El esfuerzo excesivo hace que no se dé nada. Eso se llama el potencial excesivo a nivel de los campos o las dimensiones de la vida. Cuando usted, por ejemplo, tiene demasiadas expectativas sobre algo, usted está rompiendo el equilibrio, el balance de las cosas. Porque al estar lleno de expectativas, su energía y atención únicamente se comienzan a dirigir solamente hacia que sus expectativas se cumplan. Y cuando sus expectativas no se cumplen, usted queda atascado
en la experiencia más humana que hemos sentido todos, que se llama la frustración. Porque para hablar de resiliencia tenemos que entender también la palabra resistencia. Y la resistencia viene de la frustración. Y la frustración viene de las excesivas expectativas. De hecho, no es lo mismo desear que querer. ¿Por qué? Porque cuando usted desea, usted se involucra en la situación. Pero cuando usted quiere, usted es como nuestro hombre agricultor del campo que no hace nada cuando va a sembrar algo, lo siembra, lo pone bajo la tierra, lo tapa, lo cultiva, le riega agua todos los días, lo abona, pero él no hace que la semilla germine, lo hace otra cosa. Y muchas personas, a mí me gusta, yo me río cuando nos saludamos así. Oye, ¿cómo estás? Todo bajo control. Y yo dije, wow, si supiera que ahora mismo no está nada bajo control. Dentro de ti están pasando montones de cambios. Perdemos no sé cuántos millones de células por minuto, en un minuto, que se regeneran diariamente. Ocurren en nosotros cada minuto distintos procesos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, a la vez, que nos influyen y en los que nosotros participamos e influimos. Entonces tenemos que comprender de una manera mucho más amplia, no restringida, que contamos con líneas del desarrollo como la capacidad cognitiva, sí, pero no solamente esa. La capacidad de la inteligencia emocional, pero no solamente esa. La capacidad de la inteligencia social o la inteligencia moral o la inteligencia espiritual, pero todas ellas confluyen en lo que se llama nuestro espectro de la conciencia. Entonces no es lo mismo, y es lo que he experimentado yo en los años que tengo de trabajar con gente, que se atascan en una sola visión o en una sola línea de desarrollo. La gente que son materialistas dicen, yo no, la vida es como es, todo me da igual, buscan una explicación materialista a las cosas y dicen, aquí yo me voy a asegurar de tener dinero, de tener todo bajo control, de tener los mejores abogados, de tener todo para controlar que no me pase nada malo a mí ni a los míos. Y aquí estoy y me va bien, yo tengo todo bajo control. Pero esa persona, aunque haya usado su inteligencia para acaparar bienes y asegurarse todo, jamás se va a poder prevenir ni de la muerte, ni de la enfermedad, ni de la vejez, tampoco de la traición, tampoco del desamor, tampoco de la mentira, tampoco de la hipocresía, de nada de eso. El dinero no le sirve para muchas cosas, aunque tenga esas seguridades. ¿Ve? Entonces actúa muy inteligente racionalmente, pero emocionalmente, socialmente, espiritualmente, moralmente, kinestésicamente, etcétera. ¿En qué nivel se quedó? ¿En el nivel más bajo o en el nivel más alto? Normalmente una persona así se quedó en el nivel egocéntrico, pensó en él y los demás que se hundan. Y eso es lo que tiene el mundo como lo tiene. Se dice, según los estudios de desarrollo, que el 60% de la humanidad es egocéntrica. Los menos etnocéntricos, que nada más valoran, respetan y cuidan a los de su raza, a los de su religión, a los de su gremio, a los de su país, y los demás, nada que ver. Porque esos dos niveles han sido los que han venido históricamente dominando en el mundo. El poder, los poderosos vencen a los débiles. Entonces, tenemos así los países, los pueblos, las naciones que luchan por dominarse unas a otras. Por eso no acaba la guerra, porque el nivel
en el que nos hemos quedado atascados como humanidad es ese, pero lo que han descubierto los desarrollistas es que hay actualmente un nivel que se llama nivel de conciencia, que es mundicéntrico o pluralista, y cosmocéntrico, que se le llama integral o post-integral. ¿Qué quiere decir eso? Que su capacidad de respetar y cuidar es más amplia que simplemente respetar y cuidar a los de su raza, credo, nación, o a sí mismo, a los de su tribu, sino que es capaz de cuidarse a sí mismo, a los de su raza, credo, nación, a todo el mundo, así como a todas, es ser sensible a todas las situaciones que ocurren a todos los seres vivos en el mundo. Eso es no solamente amar la humanidad y respetarla y cuidarla, sino ser consciente del cambio climático, ser consciente de lo que estamos haciendo con la producción agrícola, ganadera, con la infancia en el mundo, qué está pasando con la capa de ozono, qué está pasando con la posibilidad de vida, de ir a vivir, de encontrar vida y ir a vivir a otros planetas. O sea, la conciencia de esas personas. Hay personas en este mundo, un 10% de personas que tienen esta conciencia, pero falta, fíjense, hay un 0,3% de gente que es muy sensible, respetuosa y cuidadosa, es decir, entran dentro de su conciencia muchas cosas a la vez. Muchos seres son sensibles a muchas situaciones, a muchos tipos de problemas, a muchos tipos de situaciones que los hacen no solamente ser resilientes, y aquí viene la ventaja de la resiliencia integral, sino ser creativos y anticiparse a las situaciones proponiendo nuevos modelos de economía, nuevos modelos de salud, nuevos modelos de educación, nuevos modelos de democracia, nuevos modelos de seres humanos y comunidades y ciudades. Y cuando esto ocurre, no nos podemos quedar atascados solamente en la línea de desarrollo de la inteligencia cognitiva que nos dice, haz tu mejor esfuerzo, capacítate y haz tu mejor esfuerzo según las capacidades que tienes. No, incluye otras líneas de desarrollo cruciales o vitales y que todos los seres humanos las poseemos. Comprendiendo esto así, que entonces somos seres capaces de asumir más perspectivas que únicamente la de nuestro yo interior, la de nuestra conducta, la de la conducta cultural o las conductas sociales, sino que podemos abrazar estas 4 perspectivas que yo las llamo también capacidades neuropsicosociales y culturales. Somos seres con capacidades neuropsicosociales y culturales y por ende podemos elevar nuestra capacidad de afrontar los desafíos que cada día son más y más complejos. Y tal vez en eso tengo que acotarlo. La vida cada día es más compleja, no complicada. Es complicada porque no estamos cultivando, y eso respondiendo también la pregunta de la compañera sobre si nacemos con la capacidad de la resiliencia o si la cultivamos. La respuesta es las dos cosas. Todos los seres humanos nacemos con una serie de capacidades cognitivas, emocionales, sociales, culturales, neurológicas, genéticas, tecnológicas. ¿Sí? Nacemos con ellas. El asunto es si las cultivamos, si las desarrollamos, si las manifestamos, si las expresamos. ¿Sí? De nada sirve tenerlas si no las compartimos con los demás. Yo por eso amo mi trabajo, porque es mi forma de compartir mis cualidades, dones y talentos. Entonces, no solamente basta con entender esas capacidades y abrazarlas, incluirlas, sino también trascenderlas y alinearlas con cada circunstancia, porque cada circunstancia, ¿sí?, como individuos socioculturales, es variante.
No es lo mismo hace un año que no teníamos pandemia y los desafíos que planteaba la economía, la política, la ciencia, la educación, la sociedad en general, la cultura, que la sociedad hoy después de la pandemia. Los recursos, la manera de ver los recursos para comenzar con algo es distinta a como lo veíamos antes. Y eso hace que nosotros entonces ampliemos nuestra conciencia y eso sí requiere esfuerzo. Eso requiere voluntad de abrir nuestra conciencia, porque es muy, muy fácil caer en lo que se llama la evitación primordial o el sesgo personal o la famosa contracción individual, que es nada más y nada menos que cerrarnos en banda, cerrar nuestra mente, cerrar nuestro corazón, cerrar nuestras manos y nuestros puños, paralizar nuestras piernas y no hacer nada. Mucha gente sufre y está sufriendo durante esta pandemia del pasivismo, de la desesperanza, de la negatividad. Mucha gente está sufriendo de una actitud cerrada, pero penosamente, y también creativa, el desafío creativo de eso, es que eso puede cambiar. Mucha gente ha caído en lo que el libro que se llama La Teoría U presenta, que consiste en que el ser humano cierra su mente y al cerrar su mente experimenta la vida con miedo. Al cerrar su corazón, se vuelve cínico con los demás y con las situaciones. Y el cinismo nos está matando. Yo no sé cómo es este hospital, no conozco. Aquí nacieron mis 2 hijas, pero yo vivo en Panamá hace 22 años. Y nadie me ha dicho nada de lo que pasa aquí. Pero el cinismo es destructivo y corroe las relaciones, corroe la comunicación en las relaciones laborales. Y hay personas que sienten placer de ser cerradas, de no abrir las manos, de no abrir el corazón y no ser sensibles a las necesidades de los otros. Y yo no les digo, o sea, comparto este modelo porque sé que en muchos lugares la gente está pasando por ese tipo de situaciones en donde se están tropezando todos los días con intransigencias, con gente que cree que el puesto es ella y entonces quieren imponerse ante los demás sin razón, sin inteligencia alguna. Simplemente por el placer de oprimir, de humillar, de hacer sufrir, de arrastrar a los demás. Y no hay que ganan con eso. Pero la humanidad, les digo, el 60% de la humanidad experimenta una mente cerrada, un corazón cerrado, una sensación de miedo, que ocultan una sensación de miedo y una sensación de cinismo única. Y no bastando con eso, también en este libro cuentan que nosotros los seres humanos no solamente cerramos la mente, el corazón, sino que también cerramos las manos a voluntad. Y cuando cerramos las manos a voluntad, ocurre entonces que la única cosa que experimentamos emocionalmente es el rencor, es el odio, miedo, odio, rencor y cinismo. Y qué triste cuando nuestras experiencias, nuestros estados emocionales son generados por ese egocentrismo. Lo bonito del modelo de la teoría U es que dice que podemos llegar a un punto medio para poder aprender a abrir la mente, abrir el corazón
y abrir las manos para, tomando situaciones de desafío, ¿sí? Comenzar a mirar y comprender profundamente qué nos están queriendo decir los desafíos, así como además descubrir qué podemos diseñar nuevo y prototipar, es decir, poner en acción de ese diseño nuevo para echar a andar una nueva realidad más humana, más justa, más inteligente, más creativa que la que teníamos anteriormente. Y cuando los colectivos, los grupos, los colaboradores como ustedes de acá del hospital, comienzan a abrir la mente, comienzan a abrir el corazón, comienzan a abrir la voluntad, fluye la creatividad, la innovación, la agilidad de los procesos. Y esto es por eso que últimamente se viene hablando de organizaciones ágiles, empresas ágiles, instituciones ágiles, ¿sí? Pero eso es para otro curso que vamos a dar más adelante, ojalá podamos venir para hablar sobre las organizaciones ágiles y cómo esta filosofía de la resiliencia integral combinada con la teoría U, nos pueden permitir expandir no solo nuestra vida personal, sino también la forma de los procesos de una organización. Porque todo está conectado, los procesos de la organización también están conectados a los procesos individuales y personales, no están separados, ¿sí? Entonces, si usted está viendo un proceso creativo en su vida, es normal que ese proceso creativo beneficie su vida laboral. De la misma forma, si usted experimenta un proceso creativo en su vida laboral, es normal que usted comience a aplicar y a llevar un proceso creativo en su vida personal, familiar, social, y con ello entonces usted comienza a vivir en una coherencia muy poderosa, en una presencia que incluso se vuelve intuitiva, que le permite a usted captar lo que está en el aire cuando usted llega al trabajo, lo que está en el aire cuando usted llega a su casa, a donde su familia. Nos volvemos más perceptivos al ser más abiertos, ¿sí? Bien, vuelvo a abrir preguntas. ¿Quedan claras las líneas de desarrollo dentro de cada una de las dimensiones o perspectivas de la vida? Bueno, yo no sé la vejiga de todos ustedes cómo anda, pero la mía ya está apretada. Voy a abrir el espacio de 5 minutos para que comenten, pregunten, y los que necesitan ir al baño, vayamos al baño y regresemos en 5 minutos. Pausa breve y enseguida volvemos. Las dejo con Irina y o con Nivia aquí para que sigan por si tienen preguntas o dudas. Voy al baño. ¿A dónde está? Aquí. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal esta primera parte de la actividad? ¿Qué le ha parecido? Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden levantarse de sus puestos, ir al baño, tomar agua, y los que nos quedamos, pues si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, agradeciendo nuevamente la participación en esta actividad donde nos acompañan personal médico, técnico y administrativo. Agradecemos a la doctora Tirsa de León también por la logística con los médicos residentes y médicos internos que nos acompañan en esta tarde. Aprovechamos la ocasión para recordarles que este mes estamos celebrando el valor de la amistad, para lo cual la Dirección Médica ha autorizado que los días viernes, o sea mañana, puedan venir con
vestuario, suéter, camisas alusivos al color que representa este valor, y es el color rojo. Para recordarles, ya la circular se envió y ustedes mañana pueden venir con ropa de color rojo al hospital. ¿No habrá venta de rosas este año? Bueno, no lo estamos organizando desde la Oficina de Recursos Humanos. Sé que la doctora Jessica en años anteriores ha hecho la logística para recaudar fondos para actividades de los niños en el hospital. Así que muy válido, doctora. Vamos a coordinar con Eliezer y con la doctora Jessica, que siempre nos contribuyen en estas actividades para organizar. De más está decirle que me encantan las rosas. Sí, son un detalle pequeño, pero agradable, grato. Así es. Alimentan el espíritu. Así es. Yo le mando una rosa, usted me manda otra y así celebramos el mes de la amistad. Bueno, los dejamos entonces con nuestro facilitador, quien ya está con nosotros. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, terminando de repasar, hemos visto que la resiliencia integral es integral porque uno nos permite a nosotros no solamente asumir una sola perspectiva, sino múltiples perspectivas. No solamente nos permite abrazar, incluir y desarrollar y cultivar una sola línea de desarrollo, sino múltiples líneas de desarrollo. Y para eso pues nos refiere a las 12 inteligencias múltiples de Howard Gardner, y que estas líneas de desarrollo crecen según diversos estados de conciencia. Yo nada más, para no entrar en mucho detalle de lo técnico, me refiero a ellos a los niveles egocéntrico, etnocéntrico, mundicéntrico y cosmocéntrico, es decir, a los niveles que respetan y cuidan niveles bajos como el yo, niveles un poquito más altos como mi raza, mi pueblo, la gente de mi pueblo, la gente de mi nación, y que esto, digo, significativamente ustedes pueden ver que más de 100 y pico de batallas que se dan hoy día y guerras que hay y conflictos en el mundo son relacionados a la visión etnocéntrica, gente peleándose por raza, por territorio. El mundicentrismo, que es la capacidad de entender que toda la humanidad pertenece a la misma raza, y sentir respeto y cuidado por absolutamente todos los seres humanos. Y el nivel cosmocéntrico con K, en este caso, que es distinto al cosmo con C. Cosmo con C se refiere al cosmos y el universo material que vemos afuera, las galaxias, etc. Pero cosmo con K se refiere a todo lo que es, desde el sentido epistemológico de la palabra cosmocéntrica. Y que serían la gente que un 3% de la población mundial que hoy día siente misericordia, bondad, compasión, justicia y verdad hacia todos los seres. Y todas las líneas de desarrollo, desde la inteligencia cognitiva, racional, cognitiva, emocional, social, intrapersonal, kinestésica, moral, de valores, necesidades, espacial, etcétera, crecen más en unas líneas más, en unas líneas menos. Y voy a aclarar también en este punto, nosotros no tenemos que llevar nuestras líneas de desarrollo al máximo nivel. Y esto es importante. Porque no se trata de una competencia. El materialismo espiritual hace que la gente quiera ser el número uno en todo. No, no tienes que ser número uno en todas las líneas de desarrollo. Pero sí ayuda muchísimo cuando ya tú sabes que, conociéndote, tu línea de desarrollo emocional intrapersonal no está muy desarrollada versus tu línea de desarrollo cognitiva o colaborativa. O también que tu línea de desarrollo espiritual es nula versus tu línea de desarrollo moral. Esa es la gente de ahora. Mucha gente tiene un alto nivel espiritual pero un bajo nivel moral.
Hey, Rodolfo, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que hay gente que espiritualmente pueden ser tener sus prácticas diversas de cultivo de su espíritu, pero no necesariamente, y meditan, hacen yoga, y van a retiros, y estudian filosofía, y meditación, y todas estas cosas, pero a nivel moral, la vida es un caos para ellos, porque tal vez están en el nivel egocéntrico, y en el nivel egocéntrico, el nivel moral, pues responde a intereses y deseos más limitados que en el nivel cosmocéntrico, donde son mucho más amplios los intereses y deseos, para ponerlo en ese contexto. Ahora, también hay gente que tiene un alto nivel moral y dicen, yo no piso una iglesia, yo no rezo, yo no oro, yo no creo en nada que no sea tangible y observable, y yo hago mi voluntariado en Médicos Sin Fronteras, yo opero gente y atiendo gente sin cobrarle un real, yo ayudo gente, y a mí no me importa es que crea, si Dios que existe, si la eternidad existe, si yo tengo espíritu, si no tengo espíritu, yo soy a mi manera, hago el bien sin mirar a quién. Entonces la humanidad tiene hoy día unas pugnas muy grandes entre los que son moralistas y los que son espirituales, y los espirituales que son muy espirituales con los que son morales. Lo que nos enseña el modelo integral de Ken Wilber en este sentido es que estamos invitados a desarrollar, ¿sí?, lo más que podamos, yendo al concepto de la última pregunta que me hicieron aquí, de si es esfuerzo o es que, pues, es inherente a cada persona, la invitación, la disposición es mejor. En ese sentido, Tirsa, dígame. Perdón. Disculpas. ¿Ibas a Continúe. preguntar algo? No, no, no. Ah, ok. Cerraré el micrófono. Ok. Ustedes me dirán, bueno, oye, Rodolfo, ¿de qué va todo esto? El modelo integral nos propone a nosotros no solamente reconocer la capacidad de la mente y de la conciencia de asumir perspectivas y cultivar nuestras líneas de desarrollo. Ken Wilber, en su última conferencia, habló de dos conceptos muy importantes. El primero, los caminos integrales. Para ser resiliente integralmente, tenemos que reconocer que existen procesos graduales, ¿sí?, que realizamos los seres humanos. Uno es el proceso del desarrollo. Si yo agarro al niño que tiene Trinidad González en su imagen, ese niño a su edad va a atravesar desde que nació hasta que creció y se volvió un adulto, distintas etapas de desarrollo cognitivas, sociales, neurológicas, culturales, psicológicas, profesionales, familiares, etcétera, que lo van a llevar a él a madurar. Y todos nosotros podemos cultivar el desarrollo personal o del capital humano, si lo queremos llamar de esa manera, o nuestro desarrollo humano, podemos cultivarlo. ¿Qué ocurre hoy día? Hoy día, mucha gente, una de dos, o olvida cultivar su desarrollo personal, o se obsesiona demasiado con su desarrollo personal porque quieren tener todo bajo control. Y ahí hay que tener mucho cuidado con eso. Primer punto. Segundo camino es el del despertar. Vendría a ser como desarrollo, la línea horizontal. Y la línea vertical vendría a ser el despertar. ¿Y qué es el despertar? El despertar no es más que despertar a nuestros niveles más altos de conciencia
a nuestros estados más altos de conciencia o estadios, que son, en este caso, por los estudios que han hecho los desarrollistas, y lo han hecho inclusive psicólogos muy recientemente, cómo progresa el ego en su desarrollo hasta alcanzar una madurez que, vamos a decirlo así, los místicos que hay en todas las religiones, los seres contemplativos, sabios, los gurús, los yogis, ¿sí? Ya se les ha mapeado los niveles o etapas de su desarrollo desde el mínimo, desde el ego, ese contraído, a esta desaparición inclusive del ego y esta capacidad de contemplarte a ti mismo como una expresión del cosmos a nivel particular y contemplar el cosmos fluyendo a través de todos los acontecimientos a nivel de totalidades, particularidades y totalidades manifiestas, que hacen que estas personas cuenten con capacidades extrasensoriales, capacidades intuitivas, creativas. Y yo como, bueno, todavía estamos muy lejos de llegar a eso en la humanidad. La única cosa que sí les puedo decir es que despertar es despertar a nuestro mayor potencial. Y hoy día, gracias a la meditación, por ejemplo, hay personas que tienen comprensiones más abarcadoras, más profundas acerca de las realidades que estamos viviendo en la humanidad y pueden comprender la interrelación de los sistemas, de los distintos sistemas que existen. Y yo soy prueba de uno de esos a mi nivel. Obviamente no digo que he alcanzado el despertar, sino que el proceso de despertar que llevo me ha permitido a mí, siendo graduando de profesor de religión, con maestría en familia, trabajar en el campo de la ingeniería industrial, del desarrollo de sistemas de gestión de calidad bajo las normas ISO 9000, 14000 y 18000, así como la planificación estratégica, así como el desarrollo ahora integral del ser humano y el desarrollo integral de las organizaciones y de una nación y de un país o una comunidad. Entonces, esta complejidad mental nos permite abordar distintos mapas, modelos, metodologías para conseguir un propósito, un resultado que sea mucho más beneficioso o mayor para todas las personas involucradas en cualquier contexto en que nosotros estemos. Entonces, el despertar es en términos, digamos, crudos y reales, esto que yo les estoy diciendo, despertar a mi verdadero yo, a mi verdadera naturaleza, que no solamente es finita, sino también infinita, que es mundana, pero también es eterna. Entonces, cuando despertamos a eso, cerrando nuestros ojos, contemplando nuestro ser, podemos entonces atravesar lo que la humanidad atraviesa hoy día, a través de los estadios: la atención vigílica, cuando usted está despierto; la del sueño, cuando usted está dormido; la del sueño profundo, que es cuando usted sueña; y la que se llama no dual, que es la que atestigua o ve o se da cuenta de todas las anteriores, pero a la vez no es ni esto, ni lo otro, ni aquello, ni esto otro. Esa conciencia se llama conciencia omniabarcadora o abarcadora de la totalidad, y es más sabia, más compasiva, más justa, más verdadera. Y ese nivel de conciencia, los evolutistas que lo han estudiado, los desarrollistas que lo han estudiado, plantean que no es algo que solamente se nos da, sino también que somos capaces de, porque así como la humanidad, los niños que nacen hoy, ¿sí?, tienen más posibilidades de educación y por ende de desarrollar su inteligencia cognitiva, también es verdad que los niños que nacieron hace 1000 años, o 2000 años, o 4000 años, o 5000 años, no tenían las mismas capacidades racionales que tienen ahora los niños de hoy. Entonces, la humanidad, si la comprendemos como que está en un proceso evolutivo, entonces tiene ahora mayores posibilidades, mayores capacidades, mayores recursos y con ello oportunidades y potencialidades para desarrollar. Por ende, el segundo camino del despertar es un despertar a algo muy profundo,
que hay dentro de todos nosotros, más allá de nuestras creencias religiosas, más allá de nuestras dogmas, doctrinas, filosofías y creencias. Hay una cosa sensacional en cada uno de nosotros como seres únicos, como seres individuales, que hemos venido aquí a imprimir nuestra huella en el cosmos, en el gran cosmos, y el cosmos a través de nosotros manifestar la unicidad que nosotros somos. Esa unicidad que es la que hace que usted tenga los talentos que usted tiene, los dones que usted tiene, las cualidades que usted tiene, y que lo hacen ser usted, sin dejar de ser alguien en el cosmos y sin dejar de dejar su huella en el cosmos, pero y a la vez participando en el despliegue del cosmos, que evoluciona constantemente y avanza hacia creatividades mayores y mayores y mayores y mayores. De esto hablamos del desarrollo del despertar. Pero hay un tercer camino también, que en ese, digamos así, podemos encontrar también explicación a muchas de las cosas que nos pasan. Hay personas que cultivan su despertar espiritual, su despertar moral, emocional, social y su desarrollo en todas las líneas de desarrollo y sus dimensiones y cuadrantes, pero olvidan limpiar la sombra. Hace más de 120 años, Sigmund Freud crea la psicología y con ella nos advierte de los poderes que tiene el la conciencia, el subconsciente y el inconsciente. Y con esto nos señala a nosotros la importancia de reconocer que generalmente la dinámica de nuestra mente es la resistencia, que no es más que la capacidad de excluir de nuestra conciencia todo aquello que nos asusta, nos duele y por ende lo negamos, lo reprimimos. Esas emociones se convierten en una energía que alimentan el inconsciente. Y cuando alimentan el inconsciente, y lo voy a tratar de explicar en una manera muy sencilla, lo más posible, ¿sí? Consiste en que se crean en el inconsciente a partir de experiencias de dolor, trauma o inclusive situaciones de desafío y estrés profundo o intenso, personalidades como el desconfiado que hay dentro de cada uno de nosotros, la víctima que está dentro de cada uno de nosotros, el necesitado que hay dentro de nosotros, el confundido, el competidor, el autosuficiente, el no merecedor, el controlador, el yo cruel, el perezoso, el escapista, el desconfiado. Todos esos son yos del ego inmaduro, contraído, que nos complican la vida y nos la vuelven mucho más compleja. Son identidades reprimidas. Y lo que dice Freud es que en la medida en que nosotros convertimos esos sujetos o identidades en objetos de conciencia, es decir, cuando yo puedo ver al perezoso, al vulnerable o la incertidumbre que hay dentro de mí como un objeto neutral sin identificarme con ella, yo progresé o avancé o fui resiliente. Es decir, convertí en combustible algo que yo no sabía que tenía esa potencialidad. Y cuando yo logro abrazar e incluir todos esos yos que hay dentro de mí, la sabiduría, la compasión, la inteligencia, la creatividad, junto con la intuición y otras cualidades, florecen y emergen dentro de mí y me convierto en una persona que es más libre y más plena. Hay una meditación que se llama Gran Mente, Gran Corazón, que justamente nos ayuda a entender, primero que nada, cuál es la intención y el propósito que tienen estas personalidades o subpersonalidades dentro de todos los seres humanos. Y al poder hacer un proceso como, por ejemplo, el trabajo con la sombra. Esta es la sombra. La sombra es lo que está oculto, lo que está detrás de mi cabeza, en mi inconsciente, ¿sí?
Cuando yo logro desreprimir, o es decir, volver un objeto de conciencia, ¿sí? Vamos a suponer algo, el miedo, el rencor, la rabia, ¿sí? Porque la estoy proyectando. ¿Cómo funciona la mente? La mente lo que hace es proyectar lo que yo no quiero ver en mí en otro. Proyectar lo que yo no quiero ver en mí en una situación. Las situaciones son neutrales, todas cambian. ¿Quiénes le ponemos drama? Le ponemos drama nuestros yo que crean significados a las cosas, que interpretan las cosas. Por eso es que tiene mucho poder la conciencia integral. La conciencia integral nos hace darnos cuenta que en realidad las cosas no son como son, sino desde donde las vemos. Ese punto, ese centro de observación es un mapa oculto o un paradigma que nos posee, literalmente posee, es como si fueran estos lentes. Cuando yo estoy poseído por el yo vulnerable, el yo miedoso, el yo controlador, el yo perezoso, el postergador, el yo no merecedor, o por el yo enojado, o el competidor, o el yo crítico, el juez que tengo dentro de mí, o el merecedor, o la víctima, o el necesitado, o el empujador, el trabajador y el esforzado. Cuando ese lente es con el que estoy mirando la realidad sin que yo me dé cuenta, se repite como una pauta o un patrón las situaciones reactivas que me hacen perder el control, la inteligencia, las habilidades. Por eso es que nosotros decimos, wow, ¿vieron cómo perdió los papeles esta? ¿Qué le pasó? Bueno, porque está esa energía inconsciente. Su sombra fue lo que saltó y la vimos. ¿Eh? Acá comentan, wow, entonces las virtudes se expresarían sin esfuerzo entonces. Claro, con la meditación, gran mente, gran corazón, lo que han aprendido gente que se ha dedicado a meditar toda su vida, es que en lugar de condenar al ego y todos estos personajes del ego o el yo condicionado, oye, ninguno de nosotros tuvimos la culpa de tener los papás que tuvimos, la mamá que tuvimos, la escuela, criarnos en la escuela que nos criamos, con los profesores maestros que tuvimos, con los profesores y compañeros de universidad que tuvimos, y todas estas cosas, o el marido, la mujer que tuvimos, todas estas cosas condicionaron y nos hicieron la personalidad que tenemos. Ese es el yo condicionado, la personalidad inconsciente que usted adquirió desde su ADN, desde que nació y vino a este mundo, hasta cómo lo formó a usted neurológica, psicológica, sociológica y culturalmente la vida. Ese es su ego. Eso no es malo. La clave es cuando el ego es inconsciente. Y el ego se puede hacer consciente, que es lo que enseña la psicología. Cuando hacemos el ego consciente, entonces podemos ser capaces de limpiar la sombra y entender que esta ira y esta rabia se pueden convertir en mente clara y en poder para yo empoderarme en una situación que necesito poner límites a ciertas personas o comunicar mis límites y pedir respeto a otras y volverme más creativo en lugar de quedarme atascado sintiendo rabia, sintiendo rabia y sintiendo rabia. Por poner un ejemplo, hoy por falta de tiempo no podríamos hacer un tallercito sobre el manejo de la sombra, pero el manejarlas, limpiar nuestra sombra o autoaclarar nuestro ser, consiste justamente en descubrir cuál puede ser la buena intención que tienen estos personajes limitados para poder comprender la otra cara de ellos. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un ejercicio rapidito. Cuando usted se siente vulnerable, la vulnerabilidad nos asusta a todos los seres humanos y es un tema recurrente cuando hablamos de resiliencia integral. Cuando usted se siente vulnerable, pero usted no sabe reconocer la vulnerabilidad, la sombra de la vulnerabilidad, usted se pierde el regalo que tiene la vulnerabilidad misma. Hoy yo puedo reconocer y hablar como profesional, como Rodolfo Caballero persona, de la situación que viví 2 años, donde experimenté la vulnerabilidad de perder todas mis seguridades financieras, laborales y mi estabilidad
Y puedo hablar de ella porque he limpiado mis sombras. Puedo hablar con ella con otras perspectivas constructivas y creativas, en lugar de vivir diciendo, oye, fíjate tú, fulano, a mí sí me ha ido mal en la vida, fíjate que me pasó esta desgracia, y vivir lamentándome para toda la eternidad por esa situación, aunque ya la haya superado. Y hay gente así que ustedes y yo conocemos, ¿cierto? A nosotros mismos puede pasarnos, que no superamos situaciones. Tengo 2 semanas de libres separadas, a mí también. ¿Qué dice Angie? Cerró el micrófono. Entonces, limpiar la sombra, ¿sí? Involucra eso, involucra asumir mis realidades históricas también. Por ejemplo, una persona decía el otro día, mi papá me pegaba siempre, mi padrastro me pegaba siempre, pero yo ahora que tengo hijos, yo jamás le he pegado a mis hijos. Y digo, ok, eso es una parte de trabajar con la sombra. Ahora lo que te pregunto es, ¿cómo tú has procesado tu dolor desde niño? ¿Sí? Siendo un niño maltratado, ahora adulto. ¿No te pasa que a veces la frontera entre el yo de tu niño se cruza a la frontera de tu yo como adulto y reaccionas y respondes a veces como niño? Pues eso te está dando una alerta diciéndote, hey, ahí hay sombra, material reprimido, es decir, energías emocionales o emociones que aún no te has atrevido a sentir y a hacerte consciente de ellas, y mientras no lo hagas, eso te atasca y te amarra a niveles de conciencia donde tú tienes que utilizar mecanismos de defensa constantes porque te asusta y te da miedo constantemente enfrentarte a esa parte de ti que te causa dolor, a esa parte de la historia de tu vida que te causa dolor. Entonces, cuando negamos y reprimimos estas partes de nosotros mismos, ¿sí? Lo que generamos es una reactividad en lugar de la libertad de decidir qué quiero hacer en estas circunstancias. Y cuando nos pasa eso, estamos presos por el ego y por el condicionamiento. El modelo integral, entonces, lo que propone es el trabajo con la sombra y el limpiar o autoaclarar todas las dimensiones de nuestro ser, porque todas no tienen ningún desperdicio. Todas son un potencial de lo que somos. Todas tienen algo, una cualidad, un don que regalarnos. Y cuando es así, wow, hasta cuando yo lo digo me siento liviano, porque puedo verme a mí mismo de otra manera y no tan exigente con el perfeccionismo y racionalismo de que todas las cosas las tengo que comprender, de que todas las cosas las tengo que dominar y controlar. Yo no sé si hay personas que están por allí que salieron un momento que querían preguntar algo o quieren hacer preguntas. Irina, no sé, me pareció que estaban ahí. Si no, también por el chat pueden ir preguntando. Pero es fundamental esto. Jacqueline. ¿Nadie? Bien, continúo. El tercero, desarrollo, despertar, autoaclarar o limpiar. El cuarto es el expresar. Fíjense qué interesante. A veces ignoramos que somos seres hechos para servir a los demás. ¿Y cómo cambia la perspectiva cuando uno atraviesa una situación dolorosa? ¿Sí? El decidir servirle a otro. Yo conozco una señora que enviudó después de 30, 40 años de matrimonio, y esa señora después de eso decidió crear un comedor para llevarle comida a la gente necesitada en México, en su país, en Guadalajara, por ejemplo. Y así infinidad de gente buena que va aquí a las cárceles, que va al tutelar de menores, que va al asilo de ancianos, y que gente que contribuye a la sociedad
regalando su vida, su tiempo, a personas que no tienen a nadie en el mundo o que necesitan la ayuda. Y vivir una vida así de entrega y servicio generoso a los demás, porque hay gente que no es generosa, están en todos los clubes cívicos, pero para tomarse la foto, eso no sirve. Cuando usted vive una vida de entrega a los demás, no lo publica en ningún lado. Las demás personas lo sienten, lo experimentan en su forma de ser. Y esto cambia totalmente la manera en que usted se siente con usted mismo. Porque no es lo mismo dar servicio a los demás por la necesidad de cumplir y aparentar que usted es una buena persona, ¿sí? Que usted, colmado de bondades y cualidades, las derrame como las flores en las mañanas y las rosas de nuestra feria Buquete, que no hacen ningún esfuerzo, simplemente se riegan sin necesidad de cámaras ni show. Entonces el modelo integral invita a ese camino, a plantearte, hey, ¿tú para qué naciste? ¿Qué talento, cualidad tienes tú que puedes servirle a la gente? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás sirviendo a la comunidad mayor? ¿Sí? A otras familias, a otros jóvenes, a otros niños, a otros ancianos, a otros padres, a otra gente. ¿Ve? Y eso es interesante. Tal vez ustedes puedan decirme en un momento dado, oye, Rodolfo, la verdad es que nosotros no nos desgastamos la vida aquí y de vainilla nos queda tiempo para nosotros mismos. Y ciertamente, yo tengo una hija que es médico y conozco, pero se ha comprometido con una causa. La clave está en eso, en descubrir, en esta parte de expresar, el camino de expresar integral consiste en decir, ¿con qué causa me identifico? Y caminar en esa causa y servir a esa causa. That's it, eso es todo. El quinto camino integral se llama la apertura. Y la apertura, fíjense qué interesante, es la manera en que usted encarna los valores o las cosas que son importantes para usted. Cuando usted reconoce que su rol en el mundo, su misión máxima en el mundo, su misión suprema en el mundo, consiste en educar a la niñez, en la música, en la expresión del arte, el teatro, la cocina, el emprender, el ser un fantástico contador o ser un fantástico farmacéuta o ser un fantástico laboratorista. Cuando usted descubre eso, ese don que usted tiene, incluso, pues hay dones y cualidades que hemos aprendido en la vida, pero también hay no aprendidos. Yo he hablado con mucha gente, conozco a un doctor allá en Costa Rica que le iba muy bien como médico, pero se amaba la crianza de caballo y comenzó a criar caballos y le fue muy bien. Es descubrir qué otros dones y cualidades y talentos tengo y puedo cultivar y expresar para compartir con los demás. Cuando ese camino, cuando caminamos, cuando recorremos ese camino, podemos sorprendernos de las cosas, las coincidencias, las sincronicidades que se dan. Y esto es fabuloso. A base de este camino integral, que es un proceso gradual de danzar en la vida y danzar con la vida, muy probablemente la resiliencia integral se vuelva una sorprendente manifestación de la creatividad que tiene la vida. En lugar de ver entonces problemas, crisis, dificultades que enfrentar y atacar y que resolver, probablemente usted pueda sorprenderse maravillosamente de que cada una de esas situaciones apareció para expresar a través de usted y de su potencial algo innovador y creativo. Si hay algo que yo estoy convencido y les comparto es que la vida es creativa, constantemente.
y que toda esta situación que estamos viviendo es para innovar, es para la innovación y la creatividad. ¿Y qué están necesitando hoy nuestras instituciones? Esta institución necesita innovación. Queremos innovar. ¿Qué está necesitando la sociedad? Innovación. El mundo no se detiene a causa de las innovaciones. Y qué distinto nos comprendemos a nosotros mismos al vernos como seres innovadores y entender el trabajo como un espacio de creatividad y de innovación. Cambia totalmente la perspectiva de las cosas al tener esta mirada que es simplemente vernos separados de la vida allá afuera y caer en el mito de lo dado, ¿no? El mundo está allá afuera y allá afuera están los problemas y acá estoy yo en contra de todos los problemas que ocurren en la vida, y esa dualidad es la que ataca, frena, ralentiza la creatividad hacia la que está yendo el universo entero. Qué maravilla sería que hoy, después de conversar con ustedes, se comprendieran a sí mismos como seres innovadores y su quehacer lo transformaran en un quehacer innovador, porque no solamente actúa tu personalidad particular, sino que también actúa algo más grande que tú y que yo juntos, que es el todo, que es participar con el cosmos, participar con la vida y el universo de su avance creativo. Y esto es fantástico. Esto es fantástico, encontrar en el amor de pareja, en la relación padres e hijos, en el arte y la creatividad, en la ética integral, en el servicio a la comunidad y a los demás, espacios concretos para lo que se llama en el modelo integral, y hablamos en resiliencia integral, de la importancia que tiene la práctica de vida integral. ¿Y qué es la práctica de vida integral? Bueno, ya aquí todos ustedes pueden entrar ya a Amazon, a Internet, y buscar el libro La práctica de vida integral de Ken Wilber. Pueden buscar los libros de Ken Wilber allí y con gusto empaparse a estudiar de temas relacionados al mundo integral. Nosotros desde el Centro Integral de Panamá estamos encantados y estaríamos encantados de facilitar conversaciones sobre esto. Pero la práctica de vida integral viene a darnos a nosotros, digamos así, un sistema operativo. Bueno, cómo toda esta filosofía y todas estas maneras de ver la vida integral pueden convertirse en algo que, sin uno tener mucho tiempo y sin uno esclavizarse a algo nuevo, pueda ser beneficioso para nosotros. La práctica de vida integral, primero que nada, es un sistema confiable, adaptable, flexible. En la práctica de vida integral se nos invita a considerar herramientas y actividades para cultivar que sean psicotecnologías, las llamamos psicotecnologías, psicoactivas. Y psicotecnologías se refieren a herramientas y psicoactivas se refiere al poder que producen cuando las personas realizan o tienen una práctica de vida integral. Entonces, en el campo del cuerpo, por ejemplo, el ejercicio aeróbico, la dieta equilibrada, la alimentación consciente, las artes marciales, el yoga, el qigong. Por ejemplo, aquí tuvimos la última vez que vine unas prácticas de qigong. Yo me he sentido muy contento de practicar qigong. Estas actividades sirven para cultivar mi dimensión física o corporal, pero a la vez la práctica de vida integral me invita a mí a incluir la mente, y la mente es mi capacidad de siempre usar el marco de referencia integral, que no es más que mi capacidad de asumir las 4 perspectivas, las 4 líneas de desarrollo, los distintos niveles y estadios de cada uno, las sombras de cada uno de ellos, para poder, digamos así, tener una mente amplia y profunda que me permita a mí comprender la vida y dejar de estarme peleando y luchando contra ella como los guerreros vikingos.
Del otro lado, las prácticas para el espíritu, por ejemplo, son la meditación, la oración, la indagación integral, el intercambio compasivo, los cánticos y adoraciones. Todas estas cosas cultivan la relación con el espíritu, con el otro, con el gran yo, llámalo como quieras, con Dios, llámalo como el nombre que tú le quieras usar para Dios, Jehová, el trascendente, ¿sí? El creador, el Padre creador, Jesucristo, el nombre que tú quieras ponerle, pero el espíritu cultiva la relación con esa parte trascendente que hay dentro de nosotros. Pero también la práctica de vida integral nos propone incluir el trabajo con la sombra mediante lo que se llama el proceso 3-2-1, mediante trabajo con los sueños, mediante llevar un diario de personal, la psicoterapia, la terapia familiar y de pareja, el arteterapia, la musicoterapia, la danzaterapia. Nosotros hacemos biodanza también. Esto ayuda mucho para la parte de las sombras. En la parte de los módulos auxiliares distintos al cuerpo, mente, espíritu, sombra, están los que mencionaba hace un rato, la ética, que consiste en el trabajo de voluntariado, el activismo social, la filantropía. En el trabajo está el recto sustento, la cuestión del tiempo, la comunicación integral, la inteligencia financiera. Son actividades que podemos llevar para nosotros cultivar la dimensión personal del ser en el trabajo. También las relaciones, cómo adquirimos compromisos conscientes. Hoy día vivimos muchas veces compromisos inconscientes y adquirimos compromisos inconscientes. Pues nada, la vida integral nos permite a nosotros llevar a cabo compromisos conscientes, talleres de pareja integral, el yoga sexual integral, etc. En creatividad tenemos actividades como el arte integral, componer, practicar, interpretar música, la escritura y la danza creativa, el teatro. Todas estas cosas ayudan a elevar en nosotros la creatividad. Y por último, el módulo del alma, que no es más que actividades relacionadas a la soledad, al silencio, al intimismo con nosotros mismos, a descubrir y vivir nuestros objetivos, a desarrollar una psicología más profunda en nosotros, a resonar con el arte, la música, la literatura, los viajes de búsqueda de visión y tener la capacidad de crear visiones mayores a las que normalmente tenemos y renovarlas cada cierto tiempo. Cuando contamos con una práctica de vida integral, no significa que es un sistema más en el cual nos tenemos que encasillar. Estas prácticas se pueden hacer desde en 1 minuto hasta 1 hora, 2 horas, 3 horas o 4 horas. En lo personal, mi vida ha sido un antes y un después, ha cambiado y se ha beneficiado enormemente de contar con esta conciencia de todas las dimensiones de mi ser y de mi quehacer, porque me han hecho más consciente, me han llevado a darme cuenta de mi ego, me han llevado a darme cuenta también de mis cualidades, me han llevado a escuchar mi alma, mi espíritu, mi intuición, mi creatividad. O sea, esto, yo les digo, yo he estudiado crecimiento personal, relaciones humanas desde los 16 años, tengo 48, y he visto muchas distintas escuelas, pensamientos, sistemas filosóficos, sistemas teológicos, sistemas de diferentes tipos, pero ninguno que abrazara de manera coherente o incluyera de manera coherente, consistente y enfocado en procesos, como la práctica de vida integral. Entonces, ¿por qué les comparto todo esto? Porque la resiliencia integral no es solo para salir de los atolladeros, es para vivir la vida constantemente disfrutando de mayor gozo, mayor libertad, mayor plenitud, y en medio de situaciones, aún en medio de situaciones adversas o también de situaciones afortunadas. Lo vital es encontrar ese centro en nosotros mismos, ese equilibrio para elegir más conscientemente las decisiones que tomemos en cualquier dimensión de nuestra vida. Cuando esto ocurre, pues
nos experimentamos como seres creativos y las adversidades como desafíos creativos. Y vemos creatividad por todos lados, en lugar de limitaciones, restricciones, miedo, mente cerrada, cuerpo cerrado. De hecho, practicando Qigong incluyo a veces la conciencia sobre el estrés, la tensión que me provoca, como el trabajo, las preocupaciones, etc. Entonces, todas estas cosas están interrelacionadas, interconectadas, ¿sí? Así que esto, más o menos de esto quería hablarles y ahora voy a abrirle los micrófonos. No sé si quieren hacer preguntas, si tienen dudas, si tienen comentarios, si algo no quedó claro sobre esta explicación, pues aprovechen. Hola. Adelante, Tirsa. Sí. ¿Qué recomendación podría dar para un padre que se da cuenta que sus sombras pueden estar interfiriendo directamente en la crianza de su hijo? La psicoterapia, la terapia psicológica, por un lado, ayuda para que nosotros seamos conscientes de cuáles son los patrones inconscientes que disparan en nosotros la conflictividad, el conflicto, la reactividad en la relación de padres e hijos. Y cómo nosotros, cómo esas historias del pasado que tal vez no están resueltas, o esas heridas emocionales que no están resueltas, pueden liberar una creatividad enorme, porque lo maravilloso, insisto sobre eso, mucha gente a veces le da miedo ir a un psicólogo, y ciertamente hay que tener un criterio sano, pedir referencia acerca de los psicólogos, porque hay psicólogos y psicólogos. Yo pertenezco a la Asociación de Psicólogos de Panamá sin ser psicólogo, porque como orientador familiar detecto muchas de esas situaciones. Pero la respuesta a eso es buscar ayuda profesional de alguien que comprenda los dinamismos de la mecánica y la dinámica de la mente, para que te pueda ayudar a comprender este aspecto inconsciente o de sombras. Aunque en internet, vuelvo y te repito, puedes comprar el libro del trabajo con el de la práctica de vida integral, y ahí está una metodología para la práctica, para el proceso de trabajo con la sombra. Sí, esa sería la parte más fácil. La otra parte difícil es que las sombras interfieren en el padre, pero uno no se da cuenta como individuo que esas sombras están alterando la forma en que se está criando a los hijos. Disculpa que hubo una interrupción. No te entendí lo que preguntaste. Que esa sería la parte más, una cara de la moneda. Otra cara de la moneda sería donde yo como padre tengo las sombras, pero no me doy cuenta que están interfiriendo en la forma como yo estoy guiando el crecimiento del niño. Sí. Entonces, ¿cómo sería posible? ¿Tendría alguien que captarlo? ¿Tendría alguien que darse cuenta? ¿O la madre o los familiares? Reconocer que algo no está bien dentro del individuo y que debe mejorar, pero eso a veces no es fácil, porque se toma como que me criaron de esa manera y de esa manera yo debo criar al hijo. Sí, es esto, adueñarme de mi potencial de inconsciente, sombrío, pero también de las sombras doradas, y en estas partes te vas a sorprender. A veces nos asusta, puede ser que nosotros no tengamos tantas sombras oscuras, tanto material denso ahí, sino también que nos asusta ser demasiado
demasiado buenos. Es decir, nos asusta lo bueno de nosotros, la parte brillante de nosotros. Y hay que tener cuidado con detectar esas dos sombras, las sombras oscuras y las sombras brillantes, porque ambas nos asustan. ¿Qué pasa si yo soy demasiado sabio y compasivo con mis hijos? ¿En quién me convierto? ¿Qué pasa si yo me vuelvo un gurú para mis hijos? ¿Me asustará ser así? ¿Por qué? Porque en mi pasado a mí no me trataron así, porque en mi pasado recibí maltrato, recibí violencia, recibí abandono, experimenté estas situaciones. Entonces, ir a un terapeuta ayuda a comprender con qué bagaje histórico, psicológico vengo. Ayuda a comprenderlo, pero no hace el trabajo por ti, porque la que se da cuenta cada día de sus miradas, de su gesto, de su conducta, de sus reacciones ante uno u otro comportamiento como madre, eres tú. Entonces, esa conciencia es la que te debe de comenzar a ti a indicar a qué está disparando ese tipo de reactividad en ti y tomar nota. Por ejemplo, yo te recomendaría llevar un diario también, aparte de ir donde un psicólogo, porque el diario te permite darte cuenta de esto. Yo te recomiendo tener conversaciones sabias y compasivas con tu hija o tus hijos. Y eso que no sé si qué edad sean, supongo que adolescentes, pero no es lo mismo que uno llegue con el librito donde los hijos a decirles, mira, lo que te falta hacer, lo que veo que tú estás fallando, lo que me molesta, lo que no sé qué, a decirle a un hijo, oye, ven acá, yo hice este domingo, el domingo tuve una sesión de coaching integral para una madre y una hija adulta, la hija de 18 años, y el ejercicio que hicimos fue justamente abandonen sus agendas de lucha. No, nos acercamos no para sacarle algo al otro, no para ganar ni perder. Vamos a conversar sin intención de ganar y perder, sino de ser nosotras mismas y decirnos honestamente lo que llevamos por dentro. Y ese compartir, ese intercambio que hubo, fue muy poderoso porque abrió conversaciones, ¿sí? En la dinámica de relación madre-hija que hicieron aflorar heridas que estaban en el pasado y no se habían resuelto, sentimientos que no habían sido expresados, interpretaciones de eventos que no habían sido suficientemente aclaradas ni compartida información con respecto a ella. Entonces, los diarios ayudan, el tener conversaciones sin expectativas con un hijo para imponerle algo ayudan, y dependiendo de las situaciones, porque hay situaciones donde si tú me dices a mí, tengo un problema con un hijo con droga, yo te digo, esto requiere intervención profesional inmediata y urgente, ¿ves? Que es distinto. Pero si no es tan grave como esa situación, pues definitivamente que se puede manejar. Gracias. Con gusto. ¿Alguno más? Bueno, aquí preguntan que cómo estas sombras nos afectan en el aspecto social y espiritual. Perdón, social y laboral. Jeje. Por supuesto, nuestras sombras afectan todas las dimensiones de nosotros. Nuestra dimensión social, nuestra dimensión familiar, nuestra dimensión laboral. ¿Cómo? Esos personajes de los que hablaba antes, el controlador, la víctima, el postergador, el cruel, el maltratador, todos esos personajes afloran en el contexto laboral. Por eso, darnos cuenta de nuestra pauta inconsciente es el gran camino para comenzar a liberar esas pautas inconscientes y volverlas pautas
conscientes. ¿Y qué es eso? Bueno, si ya yo sé que yo vengo tengo una sombra relacionada a ser el controlador, bueno, entonces yo tengo que aprender a equilibrar mi capacidad de gestionar el control, aprendiendo algunas veces a soltar el control y otras veces a tomarlo, pero no a necesitar el control siempre y no ser capaz de soltarlo nunca. ¿Ustedes se imaginan un jefe que nunca suelta el control? ¿Cómo es? ¿Ah? O al contrario, un jefe alérgico al control, ¿cómo es? ¿Qué pasa en ese departamento? No me gusta mandar. Yo dejo que la gente sea. Ni una ni otra. Las dos son sombras. Porque la sombra no es nada más alergia a algo. En este caso, alergia al control. O obsesión con algo. Obsesión con el control. Es el punto medio que sabe entrar y usar esa capacidad que es controlar o gestionar las cosas. Es más, controlar y gestionar son distintos, pero pasar de controlar a gestionar, pasar de ser el jefe que controla al jefe que lidera. Muchos líderes no se desarrollan en las organizaciones porque jamás se atreven a reconocer la sombra de su yo controlador. Pero cuando vas a la historia de esa persona, cuando era niño, cuando era adolescente probablemente, vivió algunas heridas emocionales en su familia relacionadas a que fue abandonado, a que el papá era alcohólico, a que había violencia, a que vivió el divorcio de sus padres, y cuando experimentó como niño, como adolescente, ese caos, dijo: chuleta, me da miedo de no tener control, voy a aprender a controlar esto y entonces me voy a hacer cargo de lo otro, y entonces vive superando situaciones y situaciones que le disparó esa situación que vivió en la vida personal y familiar, para después entonces no aprender a soltar ese papel. Entonces ese papel no se lo quiten nunca a esa persona sin antes haber hecho conciencia de su sombra controladora. ¿Ven? Pero en su sombra controladora hay una buena intención. Su sombra controladora al final también probablemente quiere mayor seguridad, y a veces la mayor seguridad no viene de que las cosas están bajo control, sino de, de la capacidad que tengamos de admitir que somos falibles, que nos equivocamos, y por ende que todos los demás también se equivocan y fallan. Y no es lo mismo una cultura de una organización que permite que la gente se equivoque, la retroalimenta y le enseña a corregir sus errores, que una cultura donde se prohíben los errores y se castiga y se penaliza por ello. ¿Ven cómo los personajes estos sombríos generan pautas y comportamientos dentro de la organización? No me piquen, porque esa parte me encanta mucho, de aplicar el modelo integral también a las organizaciones, porque aquí es en donde está una de las partes que más vacío tienen los famosos seminarios de liderazgo, de desarrollo personal y comunicación y cuerdas y toda esa cosa, porque ¿y la sombra? ¿Cómo trabaja con la sombra? ¿Cómo trabaja la mente? ¿Cómo trabajan con el cuerpo? ¿Cómo trabajan con el espíritu? No, esa parte no, nada más es este modelo que es así, así, así. Entonces nos están ofreciendo placebos o verdades parciales, fragmentadas, que nos van entonces complicando y haciendo cometer grandes errores. Pero de todas estas cosas la humanidad va aprendiendo también. Entonces, no hay problema. Siempre vamos aprendiendo de eso y corregimos. Pero bueno, para eso yo estoy en el Centro Integral, para ayudar a la gente a comprender lo profundo y amplio que podemos alcanzar nosotros nuestro potencial. ¿Alguien más tiene preguntas o dudas? A ver, acá. ¿Alguien más tiene preguntas?
Pues nada, les agradezco su atención y su tiempo, y espero entonces que sus vidas sean más integrales de aquí en adelante, comprendiendo todas estas cosas que hemos compartido. Muchas gracias por compartir todo este tiempo con nosotros y abrir nuestro panorama sobre los diferentes trastornos conductuales o de comportamiento como individuos. A lo mejor ayuda a reconocernos algunas deficiencias que pensamos que no tenemos y realmente sí tenemos. Bueno, muchas gracias de parte del doctor John Iván Parramonte, nuestro director médico, de parte de la Oficina de Recursos Humanos. Agradecemos la atención brindada y esperamos que todos estos consejos y la información que nos ha proporcionado a través de esta conferencia el licenciado Caballero sea de beneficio para seguir con esta dinámica diferente a la que nos estamos enfrentando producto de la pandemia y de todo lo que toca nuestras vidas, ya sea con nuestros hijos, como bien lo decía la doctora Tirsa, a través de la labor que realizamos acá en el hospital, donde tenemos que atender a los pacientes, sabiendo que perdemos familiares, perdemos amigos, nuestros compañeros tienen pérdida, manejar ese luto, esa resiliencia que debemos desarrollar y seguir adelante con todas las vicisitudes y todas las pruebas que estamos pasando, pues no rendirnos, sacar fuerzas de donde no las tenemos o desarrollar esas habilidades y destrezas para ser resilientes. Así que tengan unas buenas tardes. Nuevamente las gracias a nuestro facilitador y los invitamos entonces a que mañana vistan de rojo y que celebremos nuestros valores de la amistad. Gracias por la asistencia.